términos semejantes. Esta es la clave para aprender a sumar expresiones algebraicas, es decir, la primera de las operaciones importantes que debemos aprender. Como vimos anteriormente, los términos son semejantes cuando la parte literal tiene exactamente el mismo valor, la misma estructura. Por ejemplo, si hablamos de expresiones algebraicas cualquiera, 2x, si lo comparamos con 6x al cuadrado, ¿podemos decir si es que son semejantes o no? Revisemos. La definición de términos semejantes es que tengan exactamente la misma parte literal, y cada una de estas expresiones está compuesta por una parte numérica, cosa que no me importa para determinar si son semejantes o no, y una parte literal, que en este primer caso de la parte literal es x. Si comparamos con este otro número, la parte literal es x, pero al cuadrado. Por ende, no son exactamente iguales. Pensemos que estas son 2 vacas y estas son 6 vacas gordas. Tienen una característica diferente. Por ende, no son términos semejantes. Revisemos otro ejemplo. Si tenemos 5x a la 3 y 8x a la 3, ¿qué podríamos decir en esta situación? Pues como ya vimos anteriormente, los coeficientes no me interesan para saber si son semejantes, solamente los literales. Y en este caso, la primera expresión es x a la 3 y la segunda también es x a la 3. Por ende, podemos decir que estas dos expresiones son términos semejantes. ¿Y qué pasa con los términos semejantes? Que solo ellos puedo agruparlos, puedo sumarlos. Siempre en álgebra, si tenemos términos semejantes, debemos agruparlos. Y en este caso, si fuera la operación, por ejemplo, suma, podríamos decir que 5x a la 3 más 8x a la 3 equivale a 13x a la 3. Noten que la parte literal del resultado queda exactamente igual en la suma. Ténganlo en cuenta porque más adelante podríamos cometer errores al mezclar la información con lo que se hace en la multiplicación. Esto es suma. Por otra parte, si tuviéramos que sumar estas dos expresiones, la respuesta sería esa misma expresión, porque como no son términos semejantes, no los podemos agrupar en un solo término. Resolvamos algunos de los problemas de esta semana para entender mejor esta situación. En este primer ejemplo nos muestran menos 5 más menos 5r más 10. Si vemos detenidamente esa expresión, podemos notar que los términos semejantes serían el menos 5 y el 10. ¿Por qué? Porque son números o son constantes, no tienen partes literales, es decir, son números que podemos operar. A diferencia del menos 5r, que no lo podemos combinar. Si resolvemos esa operación, entonces estamos hablando de que podemos sumar el menos 5 con el más 10. Y esa suma nos da 5. Recuerden que menos 5 más 10 se restan y queda con el signo del número mayor, en este caso positivo. Y como esto de acá no lo puedo operar, entonces lo bajo exactamente igual. Recuerden, si tenemos dos signos seguidos, debemos multiplicarlos para ver el signo real. Y en este caso, más por menos es menos. Y tendríamos menos 5r. Y esta sería la expresión equivalente, o digamos que la expresión simplificada. Porque cuando tenemos un polinomio y reducimos sus términos semejantes, llegamos a una expresión más simple. Determinemos que aquí tenemos 3 términos y en nuestra respuesta tenemos únicamente 2. Eso ya lo hace una expresión más fácil de trabajar. Verifiquemos este segundo ejemplo. Tenemos esta expresión y debemos combinar los términos que sean semejantes. Identifiquemos primero cuáles son semejantes entre sí, recordando que esto es que tengan la misma parte literal. En el caso de este, tendríamos el 3n, que es semejante al menos 6n.
Luego estos dos los puedo combinar. Como tienen el mismo signo, recuerden, signos iguales se suman, entonces sumaríamos la cantidad 3 y 6, lo que nos llevaría a 9n. Ojo, 9n, pero con una particularidad. Los dos tenían el signo negativo, luego nuestra respuesta es menos 9n. Y también tenemos aquí dos números constantes que no tienen letras al lado. Ellos también son semejantes y los podemos sumar. Menos 7 más 1. ¿Cuánto nos da esa operación? Como son signos diferentes, restamos. Y la resta entre 7 y 1 es 6. Con el número o con el signo del número de mayor valor absoluto. Luego tendríamos negativo. La respuesta sería menos 6. Menos 9 menos 6 es el resultado de combinar los términos semejantes en esta expresión.